es Cristian y bienvenidos a Hablemos en Caja, el espacio donde exploraremos el fascinante mundo de las microfinanzas con un enfoque joven, práctico y lleno de aprendizajes. Hoy les traemos un tema súper interesante y que muchos analistas de créditos han vivido: presión laboral por metas y evaluación crediticia. Hola, yo soy Angie y como les explicó Cristian, vamos a explorar cómo la presión por cumplir metas laborales puede afectar el bienestar y el rendimiento en cuanto a las revaloraciones crediticias que realizan los analistas de crédito en las microfinanzas. Mi nombre es Solimar y el día de hoy contamos con dos invitados especiales. Tenemos a la psicóloga Natalie Quinto Cáceres y a la doctora Marisol Sirena Cano, una profesional con amplia experiencia en microfinanzas. Comencemos. Para iniciar, es fundamental entender qué significa la presión laboral en nuestro contexto. Psicóloga Natalie, ¿nos podría explicar qué es la presión laboral y cómo impacta en los trabajadores en empresas microfinancieras como Caja Arequipa? Claro, primero muy buenas noches y un saludo a todos aquellos que están pudiendo oír este podcast. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les comento un poco acerca de qué es la presión laboral. Si bien la presión laboral en general se encuentra en todos los ámbitos, todas las ramas y todos los rubros en los cuales los colaboradores se pueden desenvolver. La presión laboral es aquella preocupación que sienten los colaboradores en general por alcanzar quizá las metas, los objetivos o realizar las labores que se plantean en el día a día en general, que para cumplir el objetivo, el logro organizacional de aquella empresa en la cual se desenvuelven. Ahora, la presión laboral como tal no es algo malo, así como todas las personas sienten estrés, ansiedad y estas nos ayudan a cumplir con nuestras metas diarias, con nuestras metas de vida. La presión tampoco es algo malo en realidad, es aquella que nos ayuda a alcanzar todo lo que nos proponemos, pero se convierte en algo mala cuando esta es excesiva, cuando es algo que demanda de preocupación y vemos que está causando daños o consecuencias en nuestra vida diaria. Entonces, la presión en general en aquellas empresas que son microfinancieras o algunas que se dedican en general al rubro de las finanzas, algunas veces tiende a ser mayor o los trabajadores están expuestos en mayor cantidad a estas situaciones porque su trabajo depende mucho del logro de metas muy exactas o un logro de clientes exactos o de números exactos que los lleva a tener una preocupación más recurrente que quizá alguna labor que no sea tan precisa como una meta, a veces un poco también difícil de lograr. Wow, lo que nos indica es muy preocupante y a la vez, bueno, es para ampliar mucho, para dar una introducción al tema, ¿no? Psicóloga, ¿cuáles son algunos signos que usted percibe en los empleados para que ellos mismos se den cuenta que están bajo demasiada presión? En general, la presión y como cualquier signo o síntoma de cuando algo ya está afectando nuestra vida como personas, se ve cuando está afectando las esferas principales de la vida. Cualquier persona tiene esferas que son muy importantes: la esfera personal, la esfera social, la esfera laboral, quizá académica. Entonces son esferas en las cuales hacen que una persona se sienta cómodo y satisfecho con su vida y son aquellas las cuales regulan de alguna forma el bienestar de aquella persona. Pero sea la presión en general lo que esté generando una alteración en cualquiera de estas esferas, es cuando uno se da cuenta de que realmente ya está generando una consecuencia mala. Por ejemplo, si está afectando en el área social, estas personas en general, digamos, por alcanzar la meta, por alcanzar el objetivo, quizás están evitando aquellos momentos que pueden disfrutar con sus amigos, de salir a pasear o de algo, por lograr esta meta. Entonces ya se dan cuenta que están tomando un poco más de su esfera, más del lado laboral, ya lo están llevando a un lado más personal. Por ejemplo, quizá por esta meta, si a la vez que trabajan, estudian, quizás se están dando cuenta que no se pueden concentrar porque constantemente están pensando en esto y luego afecta su calidad del sueño y luego cambia sus hábitos de comer, se dan cuenta en general de que esto está afectando en su vida diaria. Y es donde nos damos cuenta que la presión laboral está teniendo una consecuencia negativa. Pero sumado a ello, que quizá es lo último que a veces nos damos cuenta cuando ya nuestras esferas están alteradas, a veces es más sencillo que los colaboradores se den cuenta cuando tienen reacciones fisiológicas o momentos en los cuales en general su salud se ve afectada, como por ejemplo
cuando tienen una tensión, una meta y sienten que no le están alcanzando, tienden a, por ejemplo, la preocupación excesiva puede hacer de que sus latidos del corazón se aceleren. Sienten que tienen mucho más sudoración en las manos, quizá en general en el rostro o en partes del cuerpo que suelen sudar, eh, tienden a aumentar. O por ejemplo, la falta de respiración cuando algo no les sale como ellos esperan, o quizá en momentos inesperados, cuando tienen que hablar específicamente del trabajo, quizá vienen esos momentos en los cuales uno siente que el cuerpo se pone un poco más caliente o la temperatura puede disminuir. O algunas veces las primeras señales, por ejemplo, se ven en cambios gastrointestinales, porque la preocupación que tanto genera estas metas, esta tensión y presión, genera pues de que en general el cuerpo reaccione afectando el sistema autoinmune y se enferman más rápido y la mayoría de veces son problemas gastrointestinales. ¿Qué es lo que genera la presión laboral por metas? Pero, ¿qué podríamos o qué estrategias pueden implementarse para manejar esta presión? Ok. Acerca de qué estrategias se podrían implementar, tenemos que tener varios momentos en general. Como psicólogos organizacionales nos podemos preocupar en general en todo lo que implica los recursos humanos, no solo aquello, por ejemplo, que implica cuando ya está el problema. Entonces, saber cómo actuar y cómo mediar para lidiar con la presión laboral implica crear todo un plan estratégico acorde a los objetivos organizacionales para acorde a ello reducir en general la presión laboral. La presión es la consecuencia y si nosotros vamos a continuar realizando trabajos de intervención, pues esto constantemente va quizá a generar problemas de que nunca hemos atacado la causa y la presión va a seguir existiendo y siempre vamos a tener que ir actuando. Entonces, la gestión adecuada de los recursos humanos nos lleva a saber actuar de alguna forma en cuestión de promoción, de prevención y sí, ¿por qué no? En algunos casos se va a tener que dar la intervención. Entonces, cuando nosotros hablamos en los momentos de promoción y prevención, podemos tomar quizá es en realidad un trabajo sistémico, no es solamente una labor quizá de un psicólogo, sino implica un trabajo en coordinación con directivos de las organizaciones para saber cuáles son los objetivos que tienen, saber quizá trabajar un poco, supongamos, con el área de marketing del consumidor, identificar bien cuáles van a ser aquel público objetivo al cual vamos a ofrecer nuestros créditos, definirlos muy bien, para a partir de ello plantearles metas realistas, acorde al público en general que hemos elegido y saber plantear adecuadamente las metas para que los colaboradores sepan organizarlas bien. Y una vez que tenemos bien claras las metas, podemos definir bien claramente cuáles van a ser las funciones, se realiza mejor un proceso mucho mejor de selección con personas mucho más específicas que sepan adaptarse a estas metas y de la misma forma eso va a influir, por ejemplo, en la forma en la cual nosotros los organizamos en cómo trabajar en general. No es lo mismo trabajar por metas individuales que trabajar por metas grupales, entonces hay que saber orientarlos de diferentes formas para lograr el alcance de estas metas. Entonces, no solamente es un trabajo a la presión laboral en general o un área en específico. Lidiar con la presión implica trabajar desde el objetivo organizacional, la misión, la visión que tiene la organización, pasando por el consumidor y cómo voy a orientar a los trabajadores de esta forma. Entonces, todo eso implica quizá un trabajo preventivo que va a implicar el proceso de selección, de retención, de desarrollo de personal, porque si es que yo tengo de alguna forma personas que van a trabajar con cierto tipo de consumidor en el área o en el procedimiento de gestión de recursos humanos, de desarrollo de personal, tendríamos que capacitarlos quizá en estrategias para llegar a este público en objetivo. Entonces también implica en la forma en la cual, qué les enseñamos, cómo les enseñamos, qué son esas estrategias. Y todo eso entra desde el rango, como les digo, preventivo y de promoción, quizá de alguna forma, pero en general toda es la gestión de recursos humanos. Pero les decía que también hay un factor de intervención. En algún momento va a haber quizá la presión y la tensión que ellos van a sentir, porque siempre hay temporadas buenas, temporadas malas en las organizaciones, siempre hay mejores momentos y la presión va a aparecer en un determinado momento. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Ya tenemos quizá un momento en el cual nos dedicamos más a enseñarles a nuestros colaboradores a lidiar con este momento de tensión y presión laboral, por ejemplo, enseñándoles estrategias de regulación emocional. A algunos trabajadores les puede causar tristeza, a otros les puede causar enojo, o a otros quizá les puede generar mucha angustia y ansiedad, porque muchas veces de alcanzar sus metas depende de cómo les va a ir en casa con sus familias.
Entonces hay que enseñarles un poco a regular estas emociones para que también puedan seguir rindiendo muy bien con sus clientes, que muchas veces el cómo ellos tratan a los clientes también depende del éxito de sus metas. Entonces, implica quizá capacitarlos, entrenarlos un poco en esto. De alguna forma, como organización, podríamos generar quizá un cronograma de pausas activas, que esto ayude un poco al equipo a soltar un poco estas tensiones. Podemos enseñarles técnicas de respiración, de relajación, o también como equipo, cuando hay un momento de mucha presión y tensión laboral para los colaboradores, podemos generar quizá un espacio en el cual se genere diálogo, acompañamiento de los directivos con ellos o acompañamiento del jefe con ellos, escucharlos, conversar, escuchar sus propuestas o quizá rediseñar un poco la estrategia en aquellos momentos que sabemos que van a ser críticos para la organización. Lo que menciona es bastante interesante y de hecho la razón por la que hicimos este podcast era de acuerdo a una investigación que habíamos realizado en Caja Arequipa, en donde nos votó que los trabajadores, a pesar de que tenían presión laboral, tenían una buena evaluación crediticia. Y de acuerdo a lo que nos había mencionado, sí tiene bastante coherencia, ya que Caja Arequipa es considerada como una de las mejores cajas que está dentro de Perú, si mal no recuerdo. Entonces ahí podemos ver que por lo menos la gestión que tiene Caja Arequipa es bastante buena a comparación de otras cajas que em, en donde varios trabajadores sí sienten esa presión y no saben manejar. Bueno, ahora nos encontramos con una invitada especial, a la doctora Marisol Gonzaga Sirena Cano, quien cuenta con una amplia, es una amplia profesional en el ámbito de las microfinanzas. Para iniciar, es fundamental entender qué significa presión laboral en nuestro contexto. Em, Licenciada, o bueno, doctora, doctora Marisol, ¿nos podría decir si existe alguna relación entre la presión laboral y el rendimiento en las evaluaciones crediticias? Sí, efectivamente, buenas noches con todos. Un gusto de poder ayudarlos en este trabajo. Sí, solamente para resaltar, tengo como más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Y sí, en realidad la presión laboral es bastante fuerte en lo que es el entorno de las microfinanzas. Y es una presión, por ejemplo, que muchas veces tiende a generar error, ¿no es cierto? A tener que causar incrementos de morosidad justamente por esta presión laboral, dado de que la competencia en el mercado cada vez se hace mucho más fuerte en comparación a la que antes se tenía, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando recién empezábamos a trabajar en este entorno, todavía había nichos de mercado sin explorar y había muy buenas oportunidades pues para poder seguir creciendo, para poder lograr metas. De alguna manera el trabajo era más tranquilo, pero muy bien remunerado, ¿no? Y desde antes este sector era bastante atractivo para nuestra carrera o las carreras del área de sociales. Ujú. Bueno, doctora Marisol, ¿hay alguna mm, incógnita dentro de esto, ya que entre la presión laboral y el rendimiento con las evaluaciones crediticias se ha visto constantemente que es lo que mayormente tienen que ser, o sea, bien fundamentados los analistas de crédito tienden a realizar esto de manera equivocada? Y eso en lo principal porque hemos visto que muchas agencias ya han ido experimentando deceso en sus ingresos, puesto que, como usted mencionó, existe demasiada competencia dentro de estos campos. Incluso en años pasados había cooperativas muy buenas como ProMujer, Manuela Ramos, que actualmente no se encuentran en el mercado, porque justamente fue la competencia que prácticamente atacó con ellos. Y al no estar, al solo ser cooperativas o entidades microfinancieras,
suelen caer menos porque este, ya no hay el soporte como lo hay en Infocor. Y como ya lo expliqué, siempre creo que, bueno, sí es lo más importante el análisis crediticio, y suele ser también por lo que muchas microfinancieras van. Y a todo esto, ¿hay alguna relación directa entre la presión laboral por metas, como el rendimiento en las evaluaciones? Porque ya se ha visto mucho en este aspecto. Yo diría de que sí, habría una correlación positiva, dado de que las metas cada vez son más exigentes, las metas casi no se reducen, sin embargo el mercado cada vez se reduce mucho más. Y es cierto, o sea, se han tenido muchas entidades que han apoyado lo que es la inclusión financiera entre sus diferentes formas de poder, eh, ¿qué se puede decir? De poder incluir a las personas que no tenían acceso al financiamiento a estar bancarizados, ¿no? O sea, ha sido un muy, muy, muy grande apoyo, muy interesante en su momento, pero sin embargo, por toda la competencia, se hace más complicado llegar a las metas. Por eso es de que sí es cierto, la presión financiera, la presión laboral, el cumplimiento de metas se hace mucho más complicado, ¿no? Tener que cumplir con todo lo que te piden en las entidades, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que uno arriesga, por ejemplo, en el intento de querer llegar a las metas, cumplir con los objetivos trazados? Porque ¿qué es lo que hacíamos nosotros, por ejemplo? A cada una de las personas a nuestro cargo, nosotros teníamos que hacer un pronóstico de ventas, más o menos cuánto había llegado en los últimos meses y generar unas metas para el próximo mes. Y las exigencias, obviamente, ya no son mensuales, sino que las exigencias son, vamos a decir, entre semanales y en otras entidades hasta en días. ¿Qué obliga a eso? De que cada uno de los analistas, el personal que trabaja en una entidad financiera, tenga que estar más estresado por este motivo. Ahora, obligados para poder llegar a a sus metas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sacrificar lamentablemente pues la calidad de evaluación. Y cuando hablamos de calidad de evaluación, estamos hablando de lo que es la quali y la quante, ¿no? Evaluación cualitativa, efectivas, razonables, que nos dé indicios de que este cliente vaya a cumplir con el compromiso, y esto respaldado con lo que es la evaluación cuantitativa, ¿no? Con todos los datos numéricos que puedan sacar de su evaluación del negocio, que eso es súper importante también. Pero lamentablemente por toda la situación del entorno, sí se tiene que sacrificar algo, y sí se ha visto de que eso está repercutiendo en un mayor incremento de mora, ¿no? Ujú. Ok. Ah, quería preguntar, ya que usted tiene una amplia trayectoria en el sector de microfinanzas, ¿puede contarnos o indicarnos tal vez algunas estrategias que se puedan implementar para manejar esa presión que se tiene? Mm, una de las estrategias que podría resaltar en el caso de la caja Arequipa, se podría decir de que el hecho de estar posicionada como ustedes lo dicen, y también los indicadores también así lo respaldan, podría ser de que ya son una empresa conocida, ¿no? Que ya se sabe cómo trabajan, ¿no es cierto? Tendríamos que incentivar un poquito más sobre el conocimiento de la empresa. Ahora, otra estrategia sería de repente aperturar o indagar con otros mercados que hasta la fecha no hayan sido atendidos, ¿no? Obviamente cuidando la calidad de cartera que puedan estar generando. El hecho de crecer como cartera ayudaría como estrategia para poder seguir creciendo financieramente estable, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos recomendar? De que se tenga que cuidar todo lo que es la cartera pesada.
hacer unas evaluaciones quali quanti bastante bien adecuadas, capacitar al personal para que estas evaluaciones sean las más fidedignas posibles del mercado, en el sentido de no querer incurrir en error posterior, porque es mucho más difícil de cobrar que colocar, ¿no es cierto? No sé, se me ocurre eso. Una pregunta más que también yo tengo, ¿tiene alguna sugerencia específica relacionada con la evaluación crediticia? Ah, eh, la mejor Así creo, para como que no pasarnos, o sea, esto me da mala espina o esto no, o no sé. para mejorar una evaluación. Ujú, exacto. Bueno, creo que hay muchas y hay muchas de antaño, por ejemplo. Una de Sí, las que nosotros practicábamos, hacer unas evaluaciones cuantitativas bastante bien eficientes. Pero para lograr a ese nivel, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Capacitar al personal. Y sí, esa era una de las debilidades, por ejemplo, de la caja de Arequipa. Eh, alguna vez trabajé yo ahí y considerando de que la caja de Arequipa tenía unas tasas de interés bastante atractivas, se podía hacer, por ejemplo, gran promoción y se podría llegar a las metas mucho más fáciles. Pero ¿qué es lo que he visto? De que no había mucha capacitación para el personal para que pueda realizar unas evaluaciones efectivas. En cuanto a las evaluaciones, tenemos, ustedes deben saber, las evaluaciones quali o cualitativas de aspectos más relacionados al entorno del cliente y los aspectos quanti, ¿no? Cuando nosotros hacemos una evaluación cualitativa, tenemos que hacer una indagación desde la veracidad de los documentos que te dejan los clientes, tener que hacer la verificación in situ, tanto del cliente, de su domicilio como del negocio. Y como yo les decía a mis aspirantes, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir y no importa equivóquense al momento de buscar información. A veces es bien feo decirlo de que quién sabe más de nosotros, a veces el vecino, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, a mis aspirantes yo les enseñaba, equivóquense, si la dirección era Avenida del Sol 146, tú ibas al 14, a la casa siguiente, 148, ¿no es cierto? Y obviamente con eso de hacer un pequeño toque y decir disculpe, se encontrará Juan Pérez, el vecino inmediatamente va a decir, no, Juan Pérez vive al costado, ¿verdad? Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos confirmando de que Juan Pérez vive al costado. Y si el vecino nos indica, o sea, ¿quién es Juan Pérez? Disculpe, no lo conoce, se supone de que es la casa contigua, o sea, mínimamente lo debe conocer. Otra de las estrategias así prácticas, decir allá, disculpe, y su esposa, la señora María, se encontrará, la señora María, pero sí, pero si su esposa no se llama María, se llama Roberta, ¿no? Y uno ya tenemos alertas cualitativas que podríamos identificar de que la información que nos está dando este cliente no es la correcta. Y peor que en la solicitud nos indique que era soltero, ¿no es cierto? O sea, inocentemente empezar a hacer una evaluación cualitativa sin necesidad de tocar las puertas al cliente. Ya eso confirmamos con algunas referencias, ¿no es cierto? Ya evaluamos lo que es el entorno cualitativo dentro del sistema, verificando su calificación en el sistema, si es bueno o no, pero ya son algunos antecedentes que te van ayudando para poder dar un crédito de alguna manera mucho más o menos riesgoso, vamos a decir, porque todos los créditos implican un cierto grado de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en lo que es la evaluación quali, con uno que otro ejemplito, que hay N formas de poder validar la información quali, desde el recibo que te dejan,
verificar que existe ese recibo. Ahora, con mucha más razón, con esto del avance de la tecnología, es mucho más fácil escanear y poner la dirección donde a ti te dé la gana. Lo que sí, aquellas personas que no tienen muy buenas intenciones lo hacen a conciencia o inconscientemente lo hacen, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el trabajo del analista? Tener que hacer una buena evaluación. ¿Cómo te cercioras de toda la información que tú presentas en el expediente? Haciendo una verificación en sitio, ¿no? Analizar el número de búsquedas en el sistema, en Infocor. Hemos visto N casos en los que el cliente, a sabiendas de que la información se verifica en uno u otro sistema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacían? Solicitaban el crédito al mismo tiempo en varias entidades, considerando de que en una entidad normalmente no te dan el monto que solicitas, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? De que el cliente, por un exceso de confianza de la inversión que va a realizar, nos estamos sobreendeudando. ¿Cómo podríamos detectar esa situación? Por ejemplo, por el número de búsquedas en Infocor, ¿no? En automático aparece cuántas búsquedas tuvo, unas 2, 3 en el último mes, ¿no? ¿Qué significaría? De que este cliente está necesitado de créditos. Y ahí tenemos una alerta para poder verificar efectivamente si tiene la capacidad de pago, por ejemplo, para poder responder al crédito que tú le otorgues, incluyendo créditos de otras entidades. Porque sí, la competencia está ahí, ¿no? Abierta y dispuesta para los clientes. Eso ya estamos empezando a hacer una evaluación cuántica. Ahora, considerando de que la Caja Arequipa es un sector microfinanciero que normalmente no se atiende, por ejemplo, a clientes de un régimen general, porque vamos a decir de que su mayor cartera de la Caja Arequipa está concentrada en los microcréditos, ¿no? Eso es qué es lo que nos indica, de que estos microcréditos, uno, les podemos cobrar una mayor tasa de interés, pero tenemos que ampliar la masa de clientes, ¿no? El monto no es mucho, pero sin embargo, los créditos de montos pequeños son los más rentables, ¿no? Y ahora, lo que sí tenemos que hacer es hacer una evaluación cuantitativa lo más real posible para poder determinar si va a tener la capacidad de pago para responder el crédito o no. Y que no signifique en un tiempo posterior lo que decía Cristian, tener que ir a cobrar a los clientes y exponernos a N cosas que ya se están dando en el mercado. Por un lado, los clientes también tienen una ley que los ampara y que no permite abusos al cliente. Pero por otra parte también tenemos que lograr tener una cartera sana, ¿no? Ahora, ¿cómo limpiamos cartera? Por ejemplo, hay dos formas. Uno, dar créditos adecuados, bastante bien evaluados, ¿no es cierto? Evitando de que se caigan en lo posterior. Aumentamos cartera y mantenemos mora, es una buena gestión. Ahora, otra forma de poder mantener una buena cartera es cobrando, no queda de otra. Ahora, si uno dice, ¿a quién paga realmente al cliente? ¿Al que lo trató mal o al que llegó a un acuerdo? Porque incluso tenemos hasta estrategias para poder cobrar, ¿no? Si uno va de una manera muy prepotente, es más, ni siquiera nosotros como deudores quisiéramos pagarle por más que tengamos el dinero, ¿no es cierto? Así que ahí entra a tallar bastantes aspectos, cual y cuantis, incluso hasta el grado de amicalidad que tú tengas con el cliente. Eso va a ayudar. Y he conocido N casos en los que muchas veces preferían pagarme a mí antes que pagarle a la competencia, ¿no? Por más que el monto mío era mucho más o mucho menos. ¿Por qué? Porque hasta el trato que tú tengas, la relación que tengas con tu cliente, determina incluso la calidad de cartera, ¿sí? Por eso es de que cuando hablamos
de microfinanzas, de créditos, tenemos que analizar para poder mantener cartera, tenemos que analizar desde diferentes puntos de vista. ¿Y qué mejora eso? Una capacitación realmente al personal que de alguna manera pueda ayudarles a saber, a ver, cuáles son los aspectos más importantes del cliente, porque querramos o no, es el cliente es el que ayuda a sustentar una determinada empresa. Y no solamente la caja de equipo, todo el sector financiero. ¿Sí? ¿Responde a la pregunta? Sí, muchas gracias. Antes de, bueno, casi como una de las últimas preguntas, quería consultarle qué opina usted de que la presión por metas laborales como motivador y desde qué punto se considera o se consideraría estresante. O sea, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, nos haría como que sí sienten presión, pero tienen buena evaluación crediticia. Y también, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, es que la presión por metas a veces no es necesariamente mala, sino que es como un factor motivante para cumplir objetivos, pero desde cierto punto podría considerarse estresante. ¿Qué opina usted respecto a eso? A ver, yo lo consideraría más que motivante, desmotivante, salvo y considerando de que las metas no sean tan altas. Pero de por sí, cualquier meta en el sector financiero en estos tiempos son demasiado exigentes en este momento. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Es parte del mercado, parte del negocio, ¿no es cierto? Pero considerarlo como motivante, motivante sería en el sentido de que cumplida la meta o pasada la meta, ahí sí tengamos algunos bonos adicionales que sí funcionan en el sector microfinanciero. Si nosotros analizáramos en el sentido, por ejemplo, de un speed financiero, cuánto cuesta tener el dinero para la caja de equipa y a cómo es que lo presta, el speed financiero es bastante atractivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? De que podríamos avisar de repente las metas a nuestros analistas y mejorar las comisiones, ¿no? Porque sí da para poder pagar muy buenas comisiones. Ahora, eso sí se está reduciendo en estos últimos tiempos por esto de la competencia. Aparte, que también les ha ido afectando lo que son las situaciones de mora. Ahora, si vemos cuáles son los últimos antecedentes de estos años, el efecto pandemia es un efecto, por ejemplo, que ha reducido casi la mayor parte de las carteras de todas las entidades del sector financiero. ¿No es cierto? ¿Y qué obliga a eso? De que tengamos que sacrificar estas comisiones, porque ¿por dónde viene la motivación a estos analistas? Cuando el analista ve que sus metas cumplidas puedan ser remuneradas de una manera justa, ¿no es cierto? Pero si no son remuneradas de una manera justa, en tal caso, vamos a tener que sacrificar algo de nuestra cartera, ¿sí? Ahora, sí ha habido un declive, vamos a decir, para el entorno microfinanciero por efectos de la pandemia, porque la pandemia ha afectado a todos los negocios de todos los sectores, ¿no? Ahora, el Impulsa Perú, los créditos que han ido otorgando el Estado, sí ha aliviado en parte, y eso también alivia en cuanto a las metas de los analistas, ¿verdad? Y por eso podríamos decir de que más que una motivación, creo que la motivación mayor está en otros aspectos. Y considerando que es una entidad posicionada, es mucho más fácil llegar a las metas con una entidad posicionada, porque ya tienes clientes fijos y eso ayuda a cumplir las metas. Yo imagino que es más por ese lado, por ello de que si ya tenemos una buena cartera, es más fácil llegar a estas metas.
Lo que no creo que estén de acuerdo, por ejemplo, aquellos analistas que recién empiezan a armar cartera. Ahí se hace un poquito el reto mucho más complicado. El estrés laboral sería mucho más difícil de manejar. Y más, si tienes familia, qué sé yo, la presión de tu entorno también desfavorece a esas metas, ¿no? Aunque muchos también indican de que sí, la presión familiar es un motivo para que nos podamos esforzar. Y estar en el sector microfinanciero es un entorno muy interesante, pero un poquito sacrificado. ¿Sí? ¿Contestaba la pregunta, Solimar? Genial. Ok, ¿alguna pregunta más? Sí, esto, alguna vez en trabajo, bueno, en el equipo en el que usted ha trabajado, tal vez haya tenido un ejemplo de la buena gestión de la presión de laboral por metas, o algo que nos pueda contar o compartir. Mm, una buena gestión de metas. Bueno, era lo más complicado que teníamos que hacer cada vez que hacemos una planificación del mes. Lograr que los analistas tengan que estar comprometidos con las metas de la entidad, porque ahí estamos hablando de que cada una de las agencias tenía unas metas individualizadas. ¿Cuándo ha sido así fácil de llegar a las metas? Me hace recordar. Para cuando me estuvimos trabajando por Desaguadero, que era un mercado, un nicho de mercado realmente que no estaba siendo atendido, y ahí sí era mucho más fácil pues llegar a las metas. Ahí era la cosa mucho más bonita porque no habían las entidades financieras que ahora existen. La competencia había solamente ProMujer, entre ONGs y otras entidades así pequeñas, pero que incluso hasta los montos que se atendía eran pues mínimos. Y considerando que Desaguadero era un mercado que manejaba montos altos porque una de las mayores actividades es importación de, de Bolivia hacia el Perú, y toda la mercadería lo llevaban en grandes cantidades hacia Lima, porque, bueno, Puno es uno de los mejores proveedores de Lima, y ahí era pues súper sencillo de poder llegar a las metas. No había competencia, las tasas de interés ni siquiera te tenías que tirar al piso para poder hacer colocaciones, ¿no? Era mucho más sencillo. Cosa de que ni bien eso se enteraron la competencia y nos malograron el mercado. Pese a cobrar un poquito más, de alguna manera se fidelizaban con nosotros porque la competencia también no les podía dar montos altos, cosa que nosotros sí ya lo hacíamos porque ya los conocíamos a los clientes, así que había todas las condiciones para poder arriesgar. No, ahí sí ha sido súper bonito. Incluso tú hacías un cálculo, a ver, ¿cuánto voy a ganar este mes? Si coloco 3, 5, 7 clientes más, ¿cuánto me bonifican? Si bajo un cliente en mora, hago que me pague, ¿cuánto podría incrementar mis comisiones? ¿No? Y ahí sí hablábamos, por ejemplo, de que si tu sueldo eran 3.000, 5.000 soles, podías duplicarlo y hasta triplicarlo. ¿No? Bastante atractivo. O sea, esos tiempos creo que ya cambiaron. Sí, ese es el detalle. ¿Sí? ¿Contestada la pregunta, Angie? Sí, muchas gracias. Muy interesante. Sí, tiempos buenos aquellos.